Plenitud FM presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía para poder ser bendecidos por Dios a través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida. Alista tu corazón para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en plenitud, plenitud, plenitud. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteciendo que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amado Dios, queremos dar gracias, agradecer, mi Señor, por este tiempo hermoso que usted nos da de poder, Señor, escuchar su palabra, de poder estar atento a ella. Permítanos, Padre, que no haya nada que perturbe nuestra mente, ningún pensamiento que pueda, Señor, perturbar el poder escuchar lo que usted tiene que hablar a nuestras vidas. Pedimos, Padre, que ese poder maravilloso de lo alto venga sobre cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría, la capacidad de entender y retener su palabra. Pedimos, mi Dios, que cada uno de los que estamos en este lugar y los que están a través de la radio, a través de la internet, en el nombre de Jesús, Señor, también puedan tener ese anhelo y ese deseo y esa hambre de escuchar palabras suyas, Señor. Deme la sabiduría, Padre, para poder ministrar su palabra, la revelación de ella, para poder entregarla y que sea hoy de gran bendición para todos nosotros. Agradecemos, Señor, por este tiempo, agradecemos por todo lo que usted ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas, Padre. En esta hora disponemos nuestros corazones, disponemos nuestros oídos, Señor, y todo lo que somos y tenemos, Señor, para poder escuchar su palabra y su voz. En el nombre de Jesús damos gracias por todo. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento, mi hermano. Vamos a hablar de un tema que se llama venciendo el desánimo. Hoy día, para los que siempre leen lo que son las reflexiones, hablábamos acerca de un tema: vuelve a levantarte. Una de las áreas que más el enemigo ha usado en estos tiempos es el desánimo. Y tristemente el desánimo no viene de afuera, viene de dentro del pueblo de Dios. Muchas veces
como cristianos, como pueblo de Dios, no entendemos cómo el enemigo trabaja cada día para lograr detener a sus hijos, aquellos que quieren servir a Dios verdaderamente. En los tiempos que nosotros vivimos y todos nosotros nos damos cuenta que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, la iglesia, el pueblo de Dios se ha descuidado mucho en el área espiritual. Hemos descuidado tremendamente nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios. Y viendo la iglesia, viendo al pueblo del Señor, nos damos cuenta que aquellos que con ganas y deseos quieren servir a Dios, muy pronto los vemos desanimados. Los vemos ya con pocas ganas, con pocos deseos, con poco ánimo. Y hay que invertir tiempo para volver a animarles y para poder nuevamente que recobren las fuerzas para seguir. Y nos pasamos el tiempo dando y andando en círculo como estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Estuvo dando vuelta 40 años por la rebeldía, por la dureza del corazón. Y la iglesia del Señor hoy está en la misma condición. Y claro, nosotros podríamos excusarnos de mucha manera y decir, bueno, me desanimaron, hablaron cosas que afectaron mi vida de una u otra manera, han sido un obstáculo para mí. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar alerta y que el enemigo levantará personas aún de la misma iglesia para afectar nuestras vidas. El apóstol Pablo le dijo que la iglesia se cuidara porque después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y aún de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres inicuos que afectarán a la iglesia del Señor. Y tristemente, como pueblo de Dios, somos muy buenos para hablar y buenos para escuchar. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia de Dios es una iglesia que tiene cualidades que la podríamos enfocar en una forma muy especial, hablar y predicar de la palabra, pero los que no conocen a Dios? Pero tristemente nosotros predicamos y hablamos de la palabra a aquellos que ya conocen a Dios y tratamos de colocar nuestra opinión y nuestro pensamiento en el corazón de aquellas personas que ya conocen a Dios. Y al tiempo nos damos cuenta que aquella palabra, aquel mensaje, en vez de edificar, destruyó. El libro de Números, capítulo 32, verso 7, dice, hablándole Moisés al pueblo, y le dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, hubieron dos tribus que no querían cruzar. Ellos no querían ir y poseer la tierra. A ellos les gustó la tierra a este lado del Jordán. Fue la tierra de la tribu de Gad y de Rubén. Ellos se enfocaron en que esa tierra era una tierra especial para su ganado, porque estas dos tribus tenían mucho ganado. Y Moisés los reprendió porque estaban siendo un obstáculo. Ellos tenían que conquistar la tierra y estas dos tribus se querían quedar acá en la comodidad sin ir a pelear. Hay mucha gente, hermano, que en vez de pelear y enfocarse en la batalla, están desanimando a los que quieren pelear. Aquellos que quieren conquistar, alcanzar el objetivo que Dios nos ha trazado, poder verle un día, muchos están preocupados por detenerle y estancarle y ser un obstáculo. Y aquí cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros en Jerusalén, hubieron dos hombres que se levantaron para impedir y desanimar al pueblo. Estos fueron Sanbalat y Tobías. Sanbalat era el gobernador de Samaria. Él tenía de una u otra manera una autoridad en aquel lugar cercano a Jerusalén.
Y él no quería que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, reconstruyera los muros, porque eso iba a indicar que este pueblo se iba a hacer fuerte, poderoso. Muchos cristianos, en vez de alegrarse cuando un hermano, una hermana se levanta y Dios empieza a usarlo y Dios empieza a tratar con sus vidas y Dios empieza a hacerlos crecer con poder y autoridad, empiezan a socavar ese crecimiento. Dice que cuando yo Sanbalat, aquí está hablando Nehemías, dice cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Mire, él se enojó y se enfureció, dice, en gran manera contra nosotros. El enemigo siempre utilizará a alguien, hermano, para detenerte, para estancarte y aún para destruirte. Y no pienses que va a venir de allá afuera, y no pienses que va a venir de allá lejano, tal vez del mundo, gente descarriada. No va a usar a tus mismos hermanos. Porque Samaria era una mezcla de judíos con gentiles. O sea que eran medios judíos, y dentro del pueblo de Dios también hay medios cristianos. ¿Cree usted? Sí, hay medios cristianos que en vez de edificar destruyen. Y dice aquí que Sanbalat se enojó y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren de la forma que se expresa, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué está haciendo este hermano si no es nada? ¿Qué está haciendo esta hermana si no es nada? Yo que llevo tantos años, yo que soy más quizás conocedor de la palabra, no hago lo que él o ella está haciendo. ¿Qué está haciendo este hombre o esta mujer? Ellos dicen, Sanbalat dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? O sea, ellos estaban preocupados porque cuando el pueblo de Dios empezaba a buscar, el pueblo de Israel empezaba a buscar a Dios, se convertía en un pueblo poderoso. Cuando un hombre o una mujer empieza a buscar de Dios, se convierte en un hombre poderoso, una mujer poderosa, que nadie ni nada puede detenerla, que nada ni nadie puede estancarlo, que nadie ni nada puede desanimarlo. Pero ¿qué hace el diablo? Cuando alguien se comienza a levantar, se destruye. Y dice que ellos, Sanbalat y Tobías, estaban preocupados. Y dice, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? O sea, ellos decían, es imposible que esto hagan algo. Es imposible que puedan destruir, construir los muros de Jerusalén si todo está destruido. No importa cómo llegaste al Señor, no importa cómo viniste, no importa cómo tu vida estaba destruida cuando llegaste, Dios tiene el poder para reconstruir y para edificar una vida poderosa en ti. No importa cómo vengas. Por eso que él aquí está preocupado, porque de una u otra manera iban a tener un enemigo poderoso. El diablo está preocupado cuando tú te empiezas a levantar y a buscar de Dios, cuando empiezas a ayunar, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a buscar de la palabra, aprender de la palabra, cuando le empiezas a predicar a los perdidos. El diablo se preocupa y empieza de una u otra manera a usar a alguien para detenerte, para desanimarte, para que no avances. El desánimo es sinónimo de desmayar, de flaquear. ¿Cuánta gente ya no tiene ganas de servir a Dios?
¿Cuánta gente ya no tiene deseos de servir a Dios? Y quizás la excusa que puedan poner y decir es que me desanimaron, es que me dijeron tantas cosas, es que ya no puedo entender lo que es verdad o lo que es mentira. El verdadero cristiano conoce la verdad y sabe la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Podréis discernir entre lo malo y lo bueno, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, si tú te rodeas con alguien que no le sirve a Dios, es que realmente no conoces a Dios. Porque debemos entender quién realmente sirve a Dios y quién no le sirve. Y esto no va con palabras, nosotros podemos hablar mucho, pero lo que indica quiénes somos en nuestra vida, nuestro testimonio, lo que realmente somos cada día. Porque para hablar tenemos mucha gente que habla, pero para vivir tenemos poca gente que vive. Y Dios está buscando gente con testimonio, gente con vida cristiana, gente que sea un ejemplo, que para que cuando hablen, lo que hablan sea ratificado con la vida que viven. Y dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, mire cómo se burlaban los que ellos edifican del muro de piedra. Si subiera una zorra, lo derribará. Se burlaban. Hacían escarnio del pueblo de Israel. ¿Cuánta gente, aún hermanos cristianos, cuando Dios comienza a usarte, dice, a ver cuánto va a durar? A ver hasta dónde va a llegar. A ver hasta dónde le van a llegar la fuerza y el entusiasmo que tiene. A él yo quiero ver. Y desaniman al pueblo de Dios, desaniman a los cristianos. Porque no se atreven con los que están arriba, se atreven con los que se están levantando, con aquellos que están comenzando a servir a Dios, con ellos sí se atreven. Usted sabe que el diablo es un cobarde. Él busca la forma como atacar a aquellos que son débiles. Porque los que son fuertes no es por la fuerza del hombre, es por la fuerza que Dios nos da. Porque de una u otra manera nos aferramos a Dios y nos tomamos de Él y tratamos de luchar cada día. Y estos se burlaban del pueblo de Israel. Y Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecios. Mira, Señor, cómo se burlan de nosotros. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Él dice, vuelve el insulto, la afrenta, la injuria que ellos hacen contra nosotros, vuélvela en contra de ellos. Si nosotros oráramos así, hermano, y a veces dan ganas de orar así. ¿No le han dado ganas alguna vez de orar así? Nehemías oraba. Porque baldón significa insulto, afrenta, injuria. Él dice, vuelve el baldón, vuelve la injuria, el insulto que ellos nos están haciendo a nosotros. Vuélvelo sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Porque para Nehemías era un tremendo dolor. Porque no era gente lejana, era mezcla de judíos con gentiles, eran parte del pueblo de Israel. ¿Cuándo viene el dolor más grande? Cuando aquellos que te aman son los que te hieren. Porque si te hiere una persona que tú no amas, no hay problema. No hay problema. Nehemías dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Cuando un cristiano comienza a servir a Dios y comienza a trabajar en la obra de Dios, tendrás muchos enemigos. Nadie, hermano, que trabaja para Dios tiene muchos amigos.
No vas a tener muchos amigos, vas a tener muchos enemigos, pero vas a tener el mejor amigo, que es Cristo Jesús. Él siempre va a estar ahí, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar ahí dándote las fuerzas. Por eso que Él dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, a pesar de que los desanimaban, a pesar del ataque, cuando una persona tiene convicción, trabaja. Ellos edificaron el muro hasta la mitad. Trabajaron con ánimo, tenían deseo de trabajar. Pero nuevamente dice: aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. O sea, ya no era un enojo, no era una molestia, ya estaban airados. Cuando tú le empiezas a cerrar las puertas al diablo en tu vida, cuando le empiezas a cerrar los portillos que el enemigo donde entraba, por donde te atacaba, aquellas debilidades que tú tenías y que el enemigo usaba para destruirte, y tú empiezas a tapar todo aquello, el diablo se va a enojar y de una u otra manera va a buscar la forma como destruirte. Pero el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, si nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado, lo tenemos todo. Pero no pienses que el servir a Dios se te va a hacer fácil. Y por eso es que para muchos cristianos esta área se les complica. Porque sabe que muchos cristianos, incluyéndolo a usted, buscan la comodidad. Porque si no sirvo a Dios y me mantengo al medio, no voy a tener problema. En los años que llevo como pastor, siempre cuando conversaba con los hermanos me decía: es que pastor, cada vez que yo busco de Dios, empiezan las luchas. Entonces me mantengo así mejor para no tener problemas y no caer. Por eso es que el Señor dice en Apocalipsis: mejor o frío o caliente, y no tibio. El tibio es aquel que se acomoda a una vida que no va a tener problema ni con el diablo y piensa que ni con el Señor. Aquí el pueblo empezó a cerrar todos los portillos donde podía entrar el enemigo a destruirles. Y ahí es cuando Sanbalat y Tobía y todos los amonitas se enojaron, se airaron, porque ya no iban a tener la posibilidad de venir a destruir al pueblo de Dios. Si tú empiezas a cerrarle las puertas al enemigo en aquellas áreas que muchas veces nos justificamos: es que soy débil en esa área, es que me cuesta en esa área, es que no puedo dejar aquella área, he luchado para dejarlo. Esa es una puerta abierta para el diablo, y él la usará en el momento que él quiera, porque él va a poder entrar sin problema. Pero cuando tú le cierras esa puerta y le cierras esta otra puerta y empiezas a cerrarle todas las puertas que el enemigo usaba para destruirte, ya no lo podrás hacer, y tu vida empezará a crecer y serás una amenaza para él. Pero ¿cuántos quieren ser una amenaza para el diablo? Mucha gente aquí dice amén, pero saliendo para allá afuera, no, si yo decía por si acaso, le dicen al enemigo. Porque saben que el enemigo lo va a estar esperando al ladito afuera.
¿Acaso no entró para acá con usted? Y dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice, oramos a nuestro Dios. Cuando, hermano, el desánimo comienza en el cristiano, la mejor decisión que un hombre o una mujer debe hacer es arrodillarse, es humillarse, es buscar de Dios, es pedir a Dios la fuerza. Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Sin ti no puedo vencer. Entonces, hermano, usted y yo alcanzaremos la victoria. Pero ¿qué hacemos en medio del desánimo? ¿Qué hace usted cuando está desanimado? No sabe. Va y conversa con el hermano y le cuenta todos sus problemas. Y el hermano, que estaba un poquito animado, quedó desanimado igual que usted. Y ese hermano va y le cuenta a otros los problemas suyos y los problemas de él. Y así estamos animando a los hermanos. Cuando se reúne con su hermano, ¿de qué conversa? De las bendiciones, de los deseos de servir a Dios, de las ganas que tiene de ser usado por Dios, o se junta para contar sus problemas. ¿A qué se junta? ¿Qué conversa? Voy a pedir al Señor que pronto desaparezca la mascarilla para verle su cara. Porque no sé si se ríe o está enojado, está molesto. Que le veo los puros ojos nomás que pestañean. Pero ¿sabe? La realidad es esa, que todo cristiano desanimado desanima a otro. Lo desanima. Y cuando se junta, comenta y habla todo lo que le ha pasado y todas las luchas que tiene y los problemas que tiene. Y a ese Dios que debemos honrar lo tenemos por allá, por abajo. A ese Dios que cambió nuestra vida, que nos alcanzó, nos dio vida nueva, nos dio salvación, nos dio vida eterna, está por allá abajo. Porque usted y yo no somos capaces de honrarle, que a pesar de los problemas, Él sigue siendo un Dios poderoso, que a pesar del desánimo, Él nos sacará en victoria, que a pesar de lo que estamos pasando, Él nos llevará de victoria en victoria. Nos hemos transformado en cristianos que si eso de conversar lo revirtiéramos en predicar, todo cambiaría. Mire, veamos un pequeño ejemplo nada más. Cuando vino la persecución sobre la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 1, dice que todos fueron esparcidos, porque vino una persecución tremenda, excepto los apóstoles, pero todos salieron esparcidos por diferentes lugares. ¿Y qué hacían ellos? Ellos se fueron, se escondieron, se quejaban, se lamentaban, lloraban y contaban sus problemas. No, ellos salieron, se fueron a diferentes lugares y predicaban la palabra de Dios. Felipe dice que entró a Samaria y le predicaba a Cristo y conquistó toda aquella ciudad para Cristo. Viniera una persecución sobre nosotros, ¿qué haríamos? Yo sé que estaríamos escondidos en una cueva por ahí. O sea, el desánimo, hermano, es una de las armas que el enemigo está usando para atacar al pueblo de Dios. Cuando usted está desanimado, alaba al Señor con libertad y con ganas. Usted anima a su hermano, a su hermana, a su vecino, le dice: no, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios grande. El Dios que me alcanzó sigue siendo un Dios poderoso, aunque yo esté pasando por problemas. Pero ¿sabe qué? Ese Dios me sacará en victoria, y si no lo hace, sigue teniendo poder.
Porque sabe que los apóstoles que creían en el Dios Todopoderoso, ellos murieron todos. Fueron muertos, no murieron de muerte natural, fueron muertos por causa de Cristo. Pero ellos tenían una actitud muy diferente a nosotros. Nuestros problemas, hermanos, no son comparados a ellos. Tenemos nosotros pequeños problemas, ya nos damos más, ya no queremos más, no queremos seguir más. Y uno dice, hermano, ¿qué problema tiene? Cuénteme el problema que está pasando. Y son problemas insignificantes. Porque vea su problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Y que sabe, y que no sé si me van a cortar del trabajo, no sé, pero como que estoy pensando que voy a perder el trabajo. Como que, sabe, como que siento que me estoy enfermando y tengo una enfermedad grave. Eso es lo cristiano de ahora. Es que siento un dolor que nunca lo había sentido y como que eso yo lo leí en internet y como que esto parece que es cáncer. Esos son los cristianos de hoy. ¿Sabe? Estos hombres estaban reconstruyendo el muro. Nadie les pagaba. Ellos no eran pagados. Ellos estaban reconstruyendo el muro por amor a Dios. Ellos estaban poniendo un muro para que el enemigo no entrara. Usted y yo estamos cada día, cuando buscamos de Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra, estamos colocando un muro para que el enemigo no destruya nuestra vida, para que nosotros podamos tener libertad y servir a Dios de verdad. Y dice que ellos, dice porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho y conspiraron toda una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué está diciendo aquí? No tan solo ellos oraron, sino que también hicieron su parte de poner protección. Usted y yo oramos a Dios, buscamos a Dios, pedimos ayuda a Dios, pero también, ¿sabes qué? Voy a empezar, Señor, a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer tu palabra, voy a edificar mi vida, voy a establecer mi vida en tu palabra. Porque sé que eso me dará una firmeza, una estabilidad. Y dice que él puso guarda de día y de noche. Igual que nosotros, de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se da cuenta que en medio de ellos hubieron personas que sí se desanimaron. Y empezaron a ver que ya los escombros eran muchos, que el trabajo era mucho y que las fuerzas se estaban acabando. Por lo tanto, si no tenemos fuerza, no vamos a poder terminar el muro. ¿Cuántos cristianos comenzaron a edificar su vida en el Señor, a crecer, a ser usados por Dios? Y hoy día su muro está destruido. Y entra cualquier cosa a su vida. Y permiten cualquier cosa en su vida. La permiten. Y dicen ellos, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, el enemigo lo único que quería era matarlos. ¿Sabe qué? Satanás lo único que quiere es destruirnos a nosotros. Pero ¿sabe a quiénes? A los que buscan, a los que sirven, a los que se comprometen, a los que realmente se entregan para el servicio de Dios. Con los demás no tiene problema.
No tiene problema. ¿De cuál es usted? ¿De esos que en realidad es una amenaza para el diablo? ¿O aquellos que el enemigo no se hace problema con usted? Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, aquí vemos que Nehemías se preocupó de poner protección en todo lugar. Él sabía que la protección de Dios estaba sobre su vida, pero también él necesitaba poner protección. O sea, decirle al pueblo, tienen que hacer su labor, cumplir su responsabilidad. Hay muchos de nosotros que oramos al Señor y le pedimos, Señor, cuídanos, protégenos, líbranos. Señor, tú que estés con nosotros siempre, no nos dejes. Pero sabe, no hacemos nada. Solamente esperamos la respuesta de Dios. ¿Y cuánta gente está de esa manera? Solo esperando la respuesta de Dios. Y no mueven un pie para avanzar, para servir a Dios, para comprometerse con Dios. Dice, y después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué confianza tenía Nehemías en Dios? Nehemías le dice a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Mire qué hermoso es lo que Nehemías le dice, que ellos se acuerden de ese Dios grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea que él le hace entender al pueblo que el Dios que ellos tenían era un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios temible, pero que ellos tenían que pelear también. O sea, nosotros, hermanos, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero eso no significa que tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros. Usted y yo también tenemos que dar la batalla diaria. Porque si empezamos a ver qué batalla enfrentamos nosotros diariamente, la batalla más grande que enfrentamos, ¿sabe, hermano? Es contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Porque nosotros tenemos tantas cosas en nuestra vida que todavía no podemos vencer, que todavía no entramos a la batalla en contra del enemigo, porque no podemos vencer los deseos de nuestra carne, no podemos vencer cada día la lucha entre la carne y el espíritu. Y a veces nos justificamos, y uno a veces ve a los hermanos se justifican, dice, pero si el apóstol Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y yo estoy igual, hermano. Imagínense. O sea, nosotros nos justificamos porque el apóstol Pablo decía, si él era el apóstol Pablo, él tenía una lucha entre la carne y el espíritu y él hacía lo que no quería hacer, ¿qué más yo? El apóstol Pablo estaba enseñando sobre la batalla diaria que nosotros enfrentamos y hacernos entender que si nosotros no somos capaces de vencer la carne y fortalecer el espíritu, siempre vamos a hacer lo que no queremos hacer. O sea que el cristiano que hace algo que va en contra de las cosas de Dios es porque realmente no ha vencido la carne. ¿Y sabe cómo vencemos la carne? Fortaleciendo el espíritu. Pero
la palabra de Dios dice que nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne. O sea que la única manera es cada día tener una batalla en contra de los deseos carnales para que nuestros deseos carnales vayan muriendo y lo espiritual vaya creciendo. Eso se hace únicamente a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con Dios. No se hace de ninguna otra manera. No se hace ni por el tiempo que llevemos en la iglesia, por los años que tengamos, ni se hace por el lugar que estemos. Puedo ser pastor, puede ser usted el líder de la iglesia. No se hace por el lugar que nosotros tengamos, únicamente por la comunión y relación con Dios. Entonces, si usted y yo estamos siendo atacados por el desánimo, nosotros debemos entender que Dios nos da una salida. Nehemías le dice al pueblo que ellos tenían un Dios grande, poderoso y temible. Usted y yo tenemos el mismo Dios, un Dios grande, poderoso y temible. O sea, ese Dios está de nuestra parte, pero nosotros tenemos que también hacer la parte nuestra. Él dice que pone a todos por familia a pelear, a dar la batalla en contra del enemigo. Pero recuerden, dice, tienen un Dios grande, poderoso y temible. ¿Tiene usted ese Dios? Entonces, si tenemos ese Dios, hermano, vamos a ser capaces de vencer el desánimo. Cuando alguien venga a desanimarle, ¿qué va a hacer? Escucharlo. Es que, hermanito, ¿sabe? Es que yo solo confío en usted, ¿no? Yo confío en usted, yo sé que usted me escucha y siempre me ayuda. Y empieza a contarle sus problemas. No porque quiera una respuesta, no porque quiera una ayuda, sino que de una u otra manera para tratar de desanimar a aquel que está luchando para avanzar. Si alguien busca ayuda, hay que ayudar. Pero si alguien busca desanimar, no hay que permitirlo. Aquí Sanbalat y Tobías fueron hombres que se opusieron para que el muro fuera reconstruido. Y Dios trajo juicio sobre ellos. Si tú te opones a la obra de Dios y a lo que los hermanos o lo que Dios está haciendo en cada uno de los hermanos, Dios también va a traer juicio sobre ti. Y no hay nada oculto que Dios no lo conozca. Tú puedes hacerlo todo a escondida, tú puedes hacerlo todo en oculto. Nadie lo supo. Vamos a hablar nosotros nada más, nadie lo va a saber. Dios sí lo sabe. Él está presente en todo lugar. Él es un Dios omnipresente y Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe también. Por lo tanto, Él conoce la intención con que yo estoy hablando. Él lo sabe. Por eso yo le animo en esta hora. Es tiempo de vencer el desánimo. Es tiempo de levantarse, es tiempo de entender que el Dios que te llamó no es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso. Ese Dios que no tiene nada imposible que Él no pueda hacer. Ese Dios grande y temible, como la palabra de Dios nos enseña, es un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese Dios fue el que te llamó a ti. Y ese Dios es el que te alcanzó y nos sacó de allá de la inmundicia, nos sacó del pecado, limpió nuestra vida, nos hizo una nueva criatura y todo cambió en nosotros. Ese mismo Dios es el que está contigo. No permitas que el desánimo te debilite, te haga caer y que te robe lo que Dios te dio. Lo que te dio Dios es algo grande, es algo sagrado, es algo especial. No permitas que el enemigo lo destruya. No permitas que el enemigo use a alguien para desanimarte y para decirte que no sirves, que no puedes ser usado por Dios, que Dios no te va a usar. No lo permitas. Es Dios que te llamó y Dios es el que va a usar tu vida para la gloria de Él. Entiéndelo. Dios te llamó. Él te alcanzó con un objetivo. Con los que quédense en pie, por favor, un momento. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre eterno, mi Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de su presencia. Señor, sabemos que el enemigo se ha encargado, Señor, de desanimar a muchos de tu pueblo, a mucho pueblo tuyo, Señor, a muchos de tu iglesia. Y en diferentes lugares, Señor, muchos están desanimados, están alejados, están apartados, están descarriados, Señor. Porque un día permitieron que el desánimo controlara sus vidas. Señor, nosotros sabemos quién es el que nos alcanzó, quién nos rescató del mundo donde estábamos perdidos. Como decía tu siervo, el que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, fue usted, Señor. Porque nadie pudo ayudarnos. Nadie, Señor, pudo sacar el pecado que había en nuestra vida. Nadie pudo cambiar nuestro corazón. Nadie pudo sacar y cambiar las palabras que nosotros hablábamos, Señor. Fue usted que nos limpió, que nos transformó, que nos hizo nueva criatura. Y fuera de eso, Señor, nos capacitó para hablar, para ministrar, para enseñar su palabra, para llevar el mensaje suyo a aquellos que no le conocen. Dios mío, aquí hay un pueblo, su pueblo. Tú los conoces, Señor, tú sabes. A los que están a través de la internet, a través de la radio, Señor, tú los conoces. Quizás cuántos, Señor, están desanimados. Cuánto el enemigo se ha encargado, Señor, de destruir aquello que tú estabas construyendo. El anhelo y el deseo que tenían de servirte, Señor, hoy día ha quedado por el suelo. Pero hoy tú puedes comenzar a reconstruir sus vidas. Hoy tú puedes mostrarle que el Dios que le llamó es un Dios todopoderoso, es un Dios grande que va más allá, Señor, de lo que alguien pueda decir o pueda hablar. Señor, yo te pido en esta hora que tú puedas, Señor, provocar un toque especial en los corazones de tus hijos. Si en esta noche usted está en este lugar y está pasando por este tiempo de desánimo, quizás si en su corazón había un deseo de servir a Dios, un anhelo, Dios estaba provocando algo tan hermoso en usted. Pero algo provocó ese desánimo en su vida. Hay un Dios que le ama, un Dios que está preocupado por usted, un Dios que le llamó porque sabía lo que podía hacer con usted. Es como cuando Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, como él trabaja con el barro. Así éramos nosotros, barro en la mano del alfarero, pero él hizo algo especial. Pero quizás alguien vino a encontrar los defectos de esa construcción que Dios había hecho. Quiero decirte que Dios te hizo a ti especial para servir, para amar, para honrar, para glorificarle a Él. No busques que alguien te ame. Dios te ama. No busques el que alguien te agradezca por lo que hace. Dios sí dice que Él honra a los que le honran. No busques quien te aplauda. Un día Dios lo hará. Dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él secará nuestras lágrimas un día. Pero Él quiere hoy levantarte. Él quiere hoy decirte que Él te llamó, que Él te alcanzó con un objetivo especial para ser su instrumento para la gloria suya. Si tú estás desanimado, si no te quedan fuerzas, si ya no puedes seguir, si quizás te han dicho muchas cosas que no vas a hacer nada para Dios, no creas. Dios no llama a nadie que Él no vaya a usar.
Dios no llama a la gente por llamarla, Él la llama con un propósito, con un objetivo. Y Él te llama a ti con un objetivo. Si tú estás desanimado, levanta tu mano hoy y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero hoy día confiar en ti y creer, Señor, que tú me llamaste y que lo que hay en mi vida, en mi corazón, tú lo pusiste, Señor. No es capacidad humana, no es algo que el hombre me dio, tú me lo diste. Y si tú me lo diste, Señor, yo lo quiero usar para ti, para tu gloria. Padre, yo oro por tus hijos hoy. Yo sé, Señor, que ellos en su corazón te aman a ti. Ellos te aman, Señor. Y ellos han dispuesto sus vidas, Señor, pero el enemigo se ha encargado una y otra vez de desanimarlos, de hacerlos sentir que no sirven, que no son útiles, que Dios no va a hacer nada con ellos. Pero el diablo se equivoca, porque tenemos un Dios todopoderoso que restaura, que reconstruye, que reedifica. Un Dios que sana las heridas. Un Dios que devuelve el gozo que muchas veces perdemos por aquello. Vuelve ese gozo en los corazones de tus hijos. Que ese amor que ellos tenían por ti, Señor, vuelva a sus vidas. Que te vuelvan a amar como te amaban. Que anhelen cada día buscar tu rostro, buscar tu presencia. Que deseen, Señor, en sus corazones ser útiles para ti, sabiendo, Señor, que no es su capacidad, es lo que tú vas a hacer, es la capacidad que tú le vas a dar. Porque al que tú llamas lo capacitas, Señor. Le entregas dones, talentos, ministerios, Señor. Y aquí hay hombres y mujeres con dones, talentos y ministerios que el enemigo se ha encargado, Señor, de desanimarlos, que se ha encargado, Señor, de impedir el crecimiento en sus vidas. Yo en el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo, Señor, toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. Y en tu nombre creo por fe que tú das libertad y das victoria, Señor. Aquellos que te aman, que anhelan y desean servirte a ti, Señor. Yo lo creo por fe, lo creo por fe, y te doy gracias, porque hoy, Señor, yo sé que tú cambiarás su vida y ya no, ellos no permitirán más que nadie lo desanime, que nadie, Señor, les impida seguir creciendo, porque ellos van a saber de dónde viene aquello y van a saber y van a tener la seguridad que el que los llamó, Señor, los capacitó y los ha puesto en este lugar para honrarte y glorificarte a ti, mi Dios. Yo lo creo, Señor. Bendice, restaura, fortalece, anima. Como David decía: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Vuelve ese gozo, Señor, en la vida de tus hijos, los que están en este lugar, los que están a través de la radio, los que están a través de la internet, donde se encuentre, que ese gozo que se había perdido pueda volver a sus vidas. En el nombre de Jesús, restáurales, levántales. En Plenitud FM hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 a.m. y en la tarde a las 3 y 6 p.m., donde transmitimos palabra de edificación, como siempre, en Plenitud.